verso 4. Job capítulo 33, verso 4. Y saludamos a las visitas que ayer estuvieron en la campaña y hoy están con nosotros aquí. Muchas gracias por estar aquí. Queremos hacerlos parte de nuestra familia, de la familia de esta iglesia. Que Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús. ¿Listos para la palabra? Bueno, Job capítulo 33, verso 4, lo leemos todos, por favor. Dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Una vez más, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Vamos a orar para que Dios nos hable. Padre celestial, Dios todopoderoso, Señor Jesucristo, gracias por este momento tan especial que podemos tener aquí para recibir tu palabra. Gracias, Señor, que tu palabra llegue a cada vida, a cada corazón, y que en ella, Señor, haya un espacio para que tú, Señor, comiences tu obra redentora, para que tu obra, Señor, la cual es hacernos a tu imagen y semejanza, se cumpla en nosotros. Lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Siéntense gritando gloria a Dios. Recuerden que al final del servicio estaré haciendo una oración por sus peticiones y las peticiones en línea. A los que están con nosotros, por favor, coloque allí su petición y al final del culto estaremos orando a su favor. Aquí estas palabras fueron por el patriarca Job. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Hermanos, reconociendo que nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el Dios que creó el cielo y la tierra, todo lo hizo para crear al hombre. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, pero mire lo que hizo, y sopló en él, en su nariz, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el verso 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si observamos esta palabra, nos damos cuenta de que todo lo que está a nuestro alrededor, el cielo, la tierra, los animales, las plantas, todo fue creado para el hombre. Para el hombre por el Dios todopoderoso. Está a nuestros ojos. Es la evidencia para los humanos de hoy que hay un Dios que existe. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios creó el cielo y la tierra. Dios todo lo hizo con su palabra. La Biblia dice también en Hebreos capítulo 11, verso 2: por la fe tenemos entendido haber sido creado el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios lo hizo todo con la palabra, pero lo único que hizo con sus manos fue al hombre, porque como lo acabamos de leer, el hombre fue formado del polvo de la tierra. Pero llegó un momento, hermanos, que lo que hizo Dios no lo hizo con ningún otro ser creado, ni con el sol, ni con los animales, ni con la luna, ni con el mar, con nadie. Lo hizo solamente para el hombre. Lo hizo porque Él hizo al hombre con sus manos. Tomó el polvo de la tierra, hizo un hombre, pero dice aquí que luego sopló en su nariz aliento de vida. Así que fue importante lo que hizo Dios por el hombre, lo cual no hizo con ninguno otro. Así que bien, hermanos, por favor considere esto, porque Dios solo sopló 2 veces en la Biblia. Y aquí es la primera vez que lo hace, en el Edén, cuando crea al hombre, y lo crea con unas especialidades, con unas exclusividades. Primero, hermano, sopló aliento de vida sobre él. Es decir, que Dios le impartió a ese ser de su vida, de él mismo, le impartió de su esencia. Es decir, que ese hombre que fue formado del polvo de la tierra tuvo allí, hermano, ese aliento de vida, ese espíritu de vida
que hay en Dios, sopló en él, aleluya, y fue un ser viviente con todas las capacidades, amén, con todas las bendiciones que trae eso de ser parte de Dios. Esa fue la primera exclusividad. La segunda exclusividad fue que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Quizás no sea una imagen física, pero sí una imagen espiritual, una semejanza a Dios, algo del carácter, algo que tiene que ver con lo que Él es, la manera como Dios es. Esa fue la segunda exclusividad. Fue creado a imagen y semejanza. La tercera fue creado para gobernar, para ser señor, para enseñorearse. Y número 4, fue creado con una inteligencia única. ¿Por qué? Porque Dios le dio la capacidad para darle nombre a todos los animales y todo lo que existía. Oh, hermano, 4 exclusividades especiales que el hombre recibió en un principio de parte de Dios y que no hizo con ningún otro ser creado, solamente con el hombre. Sopló aliento de vida. Fue creado a imagen y semejanza. Fue creado para gobernar y enseñorear, y fue creado con inteligencia única. ¿Cuántos aplauden al Señor? Aleluya, aleluya, amén. Todo estaba perfecto. Un hombre bien creado, un hombre bien formado, un hombre bien establecido, un hombre, hermano, con todas las condiciones perfectas, porque no solamente él era perfecto, porque tenía el soplo de Dios, porque tenía la imagen de Dios, porque tenía el señorío de Dios y la inteligencia de Dios, sino porque estaba puesto en el Edén, en el paraíso, allí en un lugar perfecto, donde todo iba a ser perfecto. Pero llegó el momento en el cual, hermanos, ustedes saben lo que ocurrió. Dios le puso a esa pareja, porque después de Adán vino la formación de la mujer. De la costilla de Adán, Dios sacó una mujer para que fuese el complemento de la vida de Adán. Y allí, hermanos, ellos estaban dispuestos a procrearse, pero en el mismo entorno en que Dios los había creado. Y les puso un mandamiento, solo uno único. Recuerden que ahí era un Edén, era un paraíso. Oh, hermano, estaba lleno de árboles frutales, de cualquier cosa, de deliciosos frutos. Cualquiera de esos podía tomar ellos para alimentarse, pero Dios les llamó a que no tomaran de uno específicamente, un árbol llamado el árbol del bien y el mal. Ese fue el único mandamiento. Ustedes pueden comer de todos los frutos de los árboles que quieran, pero de este no tomen. Eso fue como probar al hombre. Eso fue como para ponerle un mandamiento, algo para que ellos agradecieran a Dios y se mantuviesen bajo reverencia de Dios, bajo respeto de Dios, bajo agradecimiento de Dios. O en un principio Adán, hermanos, estaba muy obediente con esto. Le dijo a su mujer que ni siquiera lo tocara. Eso no se lo había dicho Dios a él, pero él se lo dijo a su mujer para que ni siquiera lo tocaran. Porque en la conversación que tiene Eva con el diablo, ahí es cuando ella le dice que ni siquiera lo pueden tocar. Pero ahí viene el engaño. Ahí viene, hermano, la exclusión. Ahí viene la desgracia. Ahí viene la fatalidad más grande de la humanidad. Ahí viene hermano, lo peor que le ha ocurrido al hombre ocurrió ahí, en ese momento, cuando Eva, hermano, toma de ese fruto de ese árbol. Y ahí viene, hermano, por la influencia de Satanás, aquel, hermano, que es nuestro enemigo, aquel que viene a robar, matar y destruir, aquel que fue destituido de la gloria de Dios, aquel que ya está condenado, porque el único que está condenado es ese rebelde, es ese engañador. Que el Señor lo reprenda. Pero en esta hora, hermanos, yo quiero decirles que él causó un daño muy fuerte, cambiándole la mentalidad a Eva, y Eva fue llevada y reducida a ese momento de pecado, porque ahí fue, Dios lo había dicho, el que tomare, el que pecare morirá. ¿Y qué es morir? La Biblia es estar separado de Dios, es vivir lejos de Dios, es vivir fuera de la presencia de Dios. Y así fue cuando ella tomó del fruto, fue separado. Ellos dos fueron separados inmediatamente de la presencia, fueron expulsados del Edén, fueron expulsados del paraíso. Y Dios puso un ángel con una espada que se revolvía de fuego para que ellos no pudieran ingresar al lugar del Edén, porque habían pecado. El pecado
pecado es una desgracia. El pecado, hermano, es algo terrible para el hombre. Es peor que el coronavirus. Es peor, hermano, que un cáncer. Es peor que un SIDA. Hermano, el pecado es grave. Óigame bien. Y eso, oh, hermano, trajo la desgracia a esa familia. Trajo la desgracia. ¿Por qué? Porque cuando fueron expulsados ya no tenían, habían perdido la exclusividad. ¿Sabe por qué? Porque cuando entró el pecado, salió el soplo de Dios. Cuando entró la desobediencia, cuando entró el pecado, hermano, salió la imagen de Dios. Terminó todo lo que el Señor le había dado. Ya no era el Señor, porque ahora tomaba autoridad aquel que los había engañado. Y fuera de eso, perdió esa capacidad de inteligencia, de sabiduría. Esa sabiduría que solamente Dios da. Oh, hermanos, qué terrible, hermano, que aquel que vino a robar, matar y destruir, vino y deformó, robó, destruyó, le quitó al hombre estas exclusividades. Hermanos, Satanás robó lo que tenía el hombre, le quitó el aliento al engañarle con la falacia del pecado, deformó la imagen que tenía de Dios, le quitó la autoridad para gobernar. Antes los animales se sometían a Adán, ahora él tiene que huirle a los animales salvajes. Le quitó la inteligencia, cegándole el entendimiento. Oh, pero hermano, yo creo que este mensaje va a cambiar a partir de este momento. Aunque Satanás logró su objetivo con Adán y Eva y con todos los descendientes de ellos por muchos años, hace 2022 años algo ocurrió en esta tierra. Algo impactante pasó, hermano, algo que cambió la historia de la humanidad. Se partió en dos. Aleluya, estamos en el año 2022. Algo pasó hace 2022 años. Hermano, el mundo tuvo esperanza. Lo que el diablo robó en el Edén, vino alguien a recuperarlo. Aleluya, ese tirano, hermano, iba a ser quitado por alguien más fuerte. Alguien que se levantó y se llama Jesús de Nazaret, al cual pido un aplauso en esta tarde. Aleluya. Hermanos, tengan este argumento. Les voy a dar dos argumentos para evangelizar. Primero, ningún hombre, ningún ser humano inteligente que tenga capacidad de raciocinio puede ignorar que ese sol que está ahí debe ser parte de un creador. Alguien lo puso ahí. Hermano, toda fuerza energética se acaba por sí misma. Si no tiene quien la alimente, se acaba. ¿Y cómo es que el sol no se ha acabado? ¿Cómo es que sigue alumbrando cada día ahí? Alguien lo puso ahí. Alguien lo puso ahí. ¿Y cómo es que nosotros giramos alrededor del sol tan exactamente que si nos acercamos nos quemamos y si nos alejamos nos congelamos? ¿Quién hizo eso? Alguien lo puso a girar, hermano, y ese fue nuestro Dios. Amén. Alguien tiene que saber que el mar tiene un origen, que los árboles tienen, que los animales, que tú y yo somos hechura de un Dios todopoderoso. Es un argumento, hermanos. Porque si vemos todo lo que el hombre ha hecho, el hombre ha hecho maravillas, muchas cosas ha hecho el hombre. Qué edificios, qué carros, hermano, qué cosas, qué ciencia, hermano, qué teléfonos, hermano, qué ciencia. Todo eso ha sido por el hombre, sí. Y a todo lo que el hombre hace le pone una marca: Apple, Samsung, Nissan, Toyota. ¿A cuánto les gustan las marcas? ¿A cuál le gusta? ¿Qué marca le gusta a usted? Tesla, ya se fueron por lo menos, ¿sí? Todo tiene una marca. ¿Qué es Tesla? Una empresa que hace carros, y la marca del carro es Tesla, porque ellos dan testimonio de que ellos la hicieron, y usted lo sabe. Y todo carro tiene una marca, pero usted y yo no tenemos una marca. Dios debió habernos marcado Made in God, ¿cierto? Aquí en la frente, para que todo el mundo sepa que somos hechos de Dios. No, es que Dios nos respetó. ¿Cómo nos cuida Dios? ¿Cómo nos respeta Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Así las cosas de aquí en la tierra. Esa camisa que usted tiene, ese saco que usted tiene, esa blusa que usted tiene, una marca. Esos zapatos también, Calvin Klein. Sí, todo tiene una marca. Pero usted y yo no tenemos una marca. Pero ¿sabe qué, hermano? Sí tenemos un Dios, y conocemos a ese Dios esta tarde, y su nombre es...
Primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Porque ese germen que entró allá en el Edén aquel día cuando Satanás engañó a Eva, porque el autor, el pecado es Satanás. Amén. Y aquí dice que palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Y Juan, hermanos, nos dice claramente que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Oiga, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, al mundo, y los suyos, Israel, no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hoy celebramos 3 hijos más de Dios. Amén. No todas las personas afuera son hijos de Dios, son criaturas de Dios. Aquí hoy son 3 hijos nuevos porque nacen de la simiente incorruptible, que es la palabra de Dios, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada, dice Primera de Pedro 1:21 en adelante. Aquí estamos, hermanos, entendiendo que hace 2022 años Jesús vino con un plan de devolverle al hombre lo que había perdido. Oh sí, hermanos, de devolverle al hombre lo que el hombre había perdido. Y nosotros perdimos mucho. Y muchos de nosotros vivimos en esa condición de pecado, porque nacimos en pecado, vivimos en pecado, íbamos camino a la muerte por el pecado, estábamos condenados. Aleluya. Pero vino un día en el cual oímos el evangelio. Hermano, alguien nos predicó el evangelio, nos habló de Cristo. Aleluya. Y ahora, hermano, aunque como está escrito, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Y ese postrer Adán se llama Jesús y tiene espíritu vivificante. Y qué mejor que espíritu vivificante, el soplo de Dios. Porque lo primero, hermano, que Dios hizo con el hombre fue soplar en él aliento de vida. Y nosotros, hermanos, en esta hora tenemos que entender que hace 2022 años, en todo lo que Jesús hizo, lo hizo perfecto para devolvernos a nosotros la posición que tenía Adán dentro del paraíso, dentro del Edén, para que esa imagen, oh hermano, primero ese espíritu, esa imagen, ese señorío y esa inteligencia esté en nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero todo vino, hermanos, para nosotros por medio de un soplo. Y Dios sopla para dar vida. Y ese soplo es su palabra y su espíritu. ¿Me oyeron, hermanos? Por eso cuando Dios le va a dar vida a una persona, lo primero que le sopla es el oído. El oído. Porque por el oír viene la palabra. Y la palabra produce fe. Amén. Y luego viene el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, ustedes saben, hermanos, lo que pasó en la cruz. En la cruz el Señor hizo una sentencia. Hace 2022 años, cuando Jesús fue a la cruz, allí, hermano, Él mismo, no otro, porque nadie lo podía hacer. Dios esperaba que alguien hiciera algo por el ser humano, que alguien lo sacara de esa condición de pecado. Ustedes pudieron darse cuenta cuántas personas ayer, cuánta gente estaba allí, hermano, en esa condición. ¿Usted cree que en una persona de esas que está en esa condición de cautiverio, de vicio, de tristeza, de cautividad, tiene el soplo de Dios? ¿Tiene la imagen de Dios? ¿Tiene la sabiduría de Dios? ¿Tiene la autoridad de Dios? De ninguna manera. Son seres humanos que están cautivos. ¿Por qué? Porque el pecado entró en ellos, porque el pecado está ahí gobernando en ellos. Pero si sale eso, oh hermano, y entra Jesús, ahí hay vida, y hay vida en abundancia. ¿Cuántos lo dicen? Amén. Jesús fue a la cruz.
hermanos, y quiero que nunca olvide esto. Jesús fue a la cruz del Calvario y, hermano, y allí venció cuatro cosas que tienen al hombre en la peor condición de su vida. Primero, venció el pecado. El pecado fue vencido porque aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. ¿Sabe qué estoy diciendo, mis amados hermanos? Que Cristo venció el pecado, que ya no reina más el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en nuestras concupiscencias. Ya no reine más el pecado mortal, ya no, porque si Cristo está en nosotros, ahí no hay pecado. Lo segundo que venció Cristo en la cruz del Calvario fue a Satanás. Satanás fue vencido. Ya no tiene parte ni suerte con la iglesia. ¿Sabe dónde está Satanás frente a Cristo? Debajo de sus pies. Y alguien diga amén. Por lo tanto, no tiene parte ni suerte con mi vida, ni con mi mente, ni con mi corazón, ni con mi familia, ni con mis hijos. Nada. Digan amén, por favor, en esta tarde, iglesia. Aleluya. Hermano, Satanás está vencido. El Señor le propinó en la cruz del Calvario un knockout fulminante. Ya no tiene poder. Ya no, lo que está haciendo lo hace con aquellos que todavía no han sido iluminados, que todavía no han salido de la cárcel, que todavía no están enterados. Pero para eso puso el Señor esta iglesia en este lugar, para que la gente se entere que puede ser libre, que la puerta está abierta, que hay poder en Jesús, que Jesús triunfó en la cruz del Calvario, que llevamos 2022 años de victoria, y que aquí hay un pueblo que proclama la victoria contra el pecado, contra Satanás. Dígalo, 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 dígalo. Sí, amén, amén, amén. Amén. Número 3, venció la enfermedad. Pero todo viene como resultado de creer. Porque al pueblo de Israel se le dijo: haz esto y vivirás. Pero a la iglesia se le dice: cree. El que creyere, al que cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él no se pierda. Porque no vino el Hijo del Hombre a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿A través de qué? De la fe, del creerle a Dios. Lo más importante es que usted le crea a Dios, que no dude. Que no dude nada, hermano. Esto que dice la palabra, esta palabra está firme en los cielos. Esta palabra, hermanos, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Hermano, nos ha dado convicción la palabra. Hermano, nos ha partido la palabra. Hermano, ha hecho una palabra, porque mató el viejo hombre pecaminoso para que saliera el nuevo. Amén, 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 amén. Y número 4, venció la enfermedad. Por favor, el que te perdonó también te sanó. Por eso está escrito: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá como al raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, mas le veremos inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. No le estimamos, no le estimamos a él. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él fue sobre él, y por su llaga, dígalo, y por su llaga hemos sido curados. No dice seremos, no, hemos sido. ¿Y quién ha creído este anuncio? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno tomó su propio camino, mas él cargó
en Él el pecado de todos nosotros. Porque como cordero fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Está hablando de lo que pasó en la cruz del Calvario. Ahí fuimos libres, ahí Satanás fue vencido, ahí fue vencida la enfermedad. Y número 4, fue vencida la muerte. Porque el que tiene a Jesús no muere. No le tocará la segunda muerte. Porque cuando sucedió nuestra muerte, en el bautismo, los que se bautizaron hoy no van a ver la segunda muerte. Apocalipsis 21:8. Mire lo que dice aquí, hermanos. Apocalipsis 21:8. Mire lo que dice aquí. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de azufre y fuego, que es la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La primera es la física. Nosotros vamos a tener muerte física, pero no se considera muerte. La muerte nuestra es cuando morimos al mundo, al pecado y a la carne, y somos sepultados como sepulté hoy las 3 personas que sepultaron aquí. Ya no verán la segunda muerte. La persona que no conozca a Cristo, cuando muera físicamente, es su primera muerte. Es su primera separación de Dios, porque estando en vida puede ser unido a Dios a través del evangelio. Pero si no se une a Él, si no oye el evangelio y lo obedece y hacen lo que estas personas hicieron, no se salvan. Van a tener la segunda muerte. ¿Y cuándo es la segunda muerte? Cuando van a ser lanzados al lago de azufre y fuego, que es la muerte eterna. Pero los cristianos no vamos a estar ahí. Ya morimos. Ya no tendremos la segunda muerte, ya no. Hemos sido exonerados de ella. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo completo. Venció el pecado, venció ¿qué venció? Al diablo, venció la enfermedad y venció la muerte. Aplauda al Señor, por favor, por eso. Por eso, hermanos, ¿cuál fue la primera exclusividad que recibió el hombre? Soplo de Dios. Ahora, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Qué pasó en la cruz? El Señor venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás, venció la enfermedad y venció a la muerte. Usted tiene que creer eso. Y ¿sabe qué, hermano? Si el Señor te perdonó tus pecados, también te sanó tus enfermedades. Si lo crees, recibes. Ahora, hermanos, ese soplo que perdió a nada ya lo recuperamos el día en que Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó, estando los discípulos allí encerrados de miedo, estaban los 11, porque no vino Tomás. Y entró Jesús esa misma noche de la resurrección, el domingo. En la noche entró Jesús. Las puertas estaban cerradas, entró allí y ellos se asustaron. Y les dijo: no teman, soy yo, miren, yo soy. Yo mismo soy, miren, aquí estoy yo. No teman. Dice Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, porque Él les dijo: vayan y perdonen los pecados, retengan los pecados y liberen a la gente de los pecados. Y aquí viene y le dijo, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, sopló. ¿Escucharon eso? Sopló. El que sopló en el Edén vuelve a soplar el día de la resurrección, para que nosotros recibamos el soplo de aquel primer soplo que tuvo Adán allá. Usted y yo lo recibamos. Y lo recibimos en 2 tiempos. Primero, cuando oímos la palabra, y segundo, cuando fuimos llenos de Él. Amén. Entonces ahí se recuperó. ¿Qué se recuperó? El soplo de Dios. Cuando usted oyó el evangelio. Miren, hermanos, cuando alguien le habla al oído, ese vientico sale el que sale de su boca sale, ahí entra. Pero este viento, hermano, tiene una especialidad, que donde esté la palabra de Dios, allá este soplo llega. Y si llega ese soplo, entra por tu oído, tendrás vida. Comenzará tu vida. Comenzarás a recuperar lo que Dios le dio a Adán allá. Lo que se perdió allá se recupera aquí. ¿Cuántos lo creen? Digan amén.
Por eso, hermanos, este es el último mensaje de este mes de septiembre, que vamos a hablar de vivificar. Que seamos bien vivificados por el soplo de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Job? Job dijo: el Espíritu de Dios me hizo, el soplo del Omnipotente me dio vida. Me dio vida. Ahora, cuando usted escuchó el Evangelio, a usted le llegó la vida. Ese soplo es importante, que usted lo mantenga ahí, porque hay alguien que le quiere sacar ese soplo. Porque si entra el soplo de Dios, entra la palabra de Dios, ahí entonces comienza esa regeneración humana. Lo segundo que recuperamos ese mismo día fue la imagen de Dios. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Escucharon lo que dice Romanos 8:29? A los que antes conoció, Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo y nos ha predestinado para que seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Es decir, que ahora que Dios sopló a nosotros, la segunda exclusividad es que Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Aquí dice que estamos siendo hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Primera de Corintios 15:49 dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, Adán, traeremos también la imagen del celestial. Hermanos, y segunda de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahí que hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la imagen del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Sabe qué estoy diciendo, hermano? Que Dios cada vez, hermano, que nos habla con su palabra, nos está dando esa imagen a que seamos igual a Él, en imagen y semejanza de Dios. Si usted se pone a darse cuenta, menos mal que eso no ha cambiado, pero los niños que nacen siguen pareciéndose o al papá o a juntos o a la mamá, ¿cierto? Traen la imagen de su papá o de esos niños que nacen. Pues los hijos de Dios tenemos que traer esa imagen y esa semejanza del Dios Todopoderoso, porque ahora eres hijo. Diga: soy hijo. Y hermana, usted diga: soy hija. Amén, amén, amén. Número 3, recuperamos la autoridad. Cuando Jesús, estando aquí, mandó a sus discípulos y le dijo: vayan y prediquen el evangelio, vayan, prediquen las buenas nuevas, vayan, liberten a los cautivos, sanen a los enfermos, reprendan demonios, vayan, háganlo. Ellos se fueron porque el Señor les dio toda potestad de hacerlo. Porque lo que se perdió en el Edén lo recuperamos con Cristo. Hemos recuperado la autoridad, hemos recuperado la potestad, hermano, que tenía Adán en el Edén. La hemos recuperado nosotros los cristianos. Por eso le podemos decir a un demonio: fuera en el nombre de Jesús. A ese espíritu de vicio: fuera en el nombre de Jesús. Y va a salir. Digan amén, hermanos. Y ayer lo hicimos. ¿Cuántos demonios, cuántos, hermanos, hicimos allí para que las almas sean cautivas? ¿Y cuántos han sido libres? Aleluya. ¿Por qué? Porque el poder de Dios fue recuperado. Por eso la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia hasta que vuestra obediencia sea perfecta. Hermanos, tenemos autoridad. Hermano, usted tiene la autoridad para decirle a cualquier espíritu que se meta en su vida, en su casa, en sus hijos: fuera, en el nombre de Jesucristo. Ustedes se acuerdan, hermanos, que cuando Jesús sanaba a los enfermos o cuando levantaba a un muerto,
¿Qué era lo que decía? Él no tenía que decir en el nombre de tal persona, en el nombre de Jehová o en el nombre de Dios. Él no tenía que hacer. Él le dijo a la niña: a ti te digo, levántate. A ese muchacho que llevaba 4 días de muerto, a ti te digo, levántate. Y a Lázaro, ¿qué fue lo que le dijo? Lázaro, ven fuera. Estaba muerto. Él no tuvo que pedirle permiso a nadie para hacer los milagros. Pero nosotros sí tenemos que invocar el nombre del Señor. Y si lo hacemos, hermano, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios. ¿Sí o no, hermano? Reprendemos las tinieblas. Hágalo, hermano, cuando venga algo así. Hay gente por ahí endemoniada. Hermano, gente, ayer se apareció uno por ahí. Pero ustedes se daban cuenta. No es más sino que uno no le tenga miedo a ellos. Porque ¿por qué le vamos a tener miedo a ellos? A los demonios no hay que tener, ellos tienen que huir de nosotros. Eso no, tranquilo, no va a pasar absolutamente. Si usted está bien con Dios, si usted tiene el soplo de Dios, si usted es imagen de Dios, usted tiene la autoridad. ¿Usted cree que yo, hermano? No, nada. Vengo con toda tranquilidad. Y si hay que reprender, así como hizo el Señor con el endemoniado de Gadareno. El endemoniado de Gadareno no tenía un espíritu metido inmundo dentro de él. Tenía 6,000 demonios. ¿Por qué? Porque una legión son 6,000. Una legión son 6,000. Y él le dijo: ¿cómo es tu nombre? Legión, porque somos muchos. Una legión eran 6,000 soldados. Así que ese hombre tenía metidos ahí en su cuerpo 6,000 demonios. ¿Y qué fue lo que le hizo el Señor Jesús? Sal de ellos, sal de él, fuera. Fuera. Y tenemos autoridad, ¿sí o no? Si yo, hermano, tengo el soplo de Dios, tengo la imagen de Dios, o estoy siendo formado a la imagen de Dios, tengo autoridad para reprender demonios. Sí, hermanos. Y lo último, hermanos, es que, hermanos, ya nosotros no tenemos por qué estarnos equivocando. Ya nosotros no tenemos por qué estar ahí, hermano, tomando malas decisiones. No, nosotros tenemos que, si ya recuperamos el soplo, si ya recuperamos, hermanos, la imagen, si ya recuperamos la autoridad, ahora recupera la sabiduría. Primera de Corintios 2:6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y si usted le ama, Dios tiene preparada esa sabiduría oculta, hermano, algo que no ha subido al corazón de ningún hombre, hermano, ni ha visto ningún hombre. Nosotros lo veremos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Por eso en esta hora, mis amados hermanos, piénselo muy bien. Nos interesa tener ese soplo. Nos interesa ser imagen de Él. Nos interesa tener esta autoridad. Amén. Y tener esa sabiduría para tomar buenas decisiones. Eso es un hombre con el soplo de Dios, con la imagen de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Un hombre, una mujer vivificada, vivificado. Y todo comienza por entender estas cosas. Si Adán perdió eso, nosotros lo recuperamos aquí. Y puedes vivir una vida santa, una vida agradable, una vida en triunfo, una vida en victoria. ¿Cuántos hay aquí así en esta tarde? Póngase de pie. Yo creo que esta tarde, hermano, aquí hay poder en Jesús. Hermano, usted lo único que necesita en esta tarde es recibir el poder de Jesús. Hermano, recibir, aleluya, esto que vivifica, esto que tiene para nosotros el Señor. Ay, hermano, esto que ser vivificados es ser llenos de Él. El Señor Jesús está por toda la Biblia. En el Nuevo Testamento, en Mateo, Él es el Hijo de Dios. En Marcos, Él es el siervo. En Lucas, Él es el Hijo del hombre. En Juan, Él es la luz del mundo. Él es la puerta, el pan de vida, el buen pastor, la vida verdadera, el camino, la verdad y la vida y la resurrección. En Hechos, Él es el Espíritu Santo. Él es el autor de la vida. En Romanos, Él es el autor de esta gracia, nuestro Redentor. En Primera de Corintios
Corintios Él es la roca. En 2 de Corintios el Señor es el Espíritu. En Gálatas Él es Abba Padre. En Efesios Él es el esposo de la iglesia. En Filipenses Él es el Señor para la gloria del Padre. En Colosenses Él es la imagen del Dios invisible, la cabeza de todo principado y potestad. En 1 y 2 de Tesalonicenses Él es el Señor que viene, la esperanza. En 1 de Timoteo Él es el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios. En 2 de Timoteo Él es el Señor fiel. En Tito Él es el gran Dios y Salvador. En Filemón Él es el amor fraternal. En Hebreos Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, el sumo sacerdote, el mediador de un nuevo pacto, y es fuego consumidor. En Santiago Él es el Padre de las luces, muy misericordioso y compasivo. En 1 de Pedro Él es el santo, Él es el precioso, la piedra que desecharon los edificadores, la cabeza del ángulo. En 2 de Pedro Él es el lucero de la mañana. En 1 de Juan es el amor. En 2 y 3 de Juan es la verdad. En Judas es la fe fraternal. En Apocalipsis Él es Alfa y Omega, el que es, el que era, el todopoderoso, el que ha de venir. Aleluya. Él es el primero y el postrero. Él es el amén. Él es el cordero inmolado. Él es el que está sentado en el trono, el verbo de Dios, el Rey de reyes y Señor de señores. Jesús está aquí. Adórelo, alábelo, glorifíquelo. Él es el Dios todopoderoso y quiere llenar tu vida, vivificar tu vida, soplar en tu vida. Hermano, no hay nada. No hay nada que pueda hacerte daño. No hay nada que pueda venirte a hacer infeliz. No hay nada. No hay enfermedad. No hay diablo. No hay demonio. No hay espíritu que pueda contra nosotros y la iglesia. Con Jesús estamos completos. Con Jesús, hermano, todo lo puedo. Aleluya en Él.